A ver, hola, buenas noches. Vamos a bajar el volumen. A ver. Bueno, buenas noches a todos. Otra vez en Hechos y Palabras de la Docencia, pero esta vez 2021. Así que bueno, agradecida por todos los que hoy van a, van a participar de este ciclo y también, sobre todo, aquellas personas que hicieron posible este nuevo ciclo. Yo le digo las productoras del programa porque nos sentimos muy orgullosas de lo que hacemos. Y las voy a nombrar, que son Ivana Aragona, profesora de prácticas del lenguaje y literatura en nivel superior y terciario. Está también la profesora Mirta Mota, próxima a recibirse de licenciada en lengua y literatura, y también la profesora en lengua y literatura de Merlo, igual que Mirta Mota, Teresa Cabrera. Así que muchas gracias a ellas, que son las que me ayudan a pensar y a reflexionar acerca de nuestras propias prácticas docentes. Así que bueno, estoy muy contenta porque hoy vamos a tener de invitado a Sergio Marcelo Códega. Él está jubilado ya, él nos va a contar un poco de su historia, pero ha sido inspector, pero como les decía, él nos va a contar bien su trayectoria, pero lo que es interesante en el día de hoy es que él nos va a traer, por si seguramente las familias no tienen por qué saberlo y algunos docentes tal vez han olvidado o no sé, algunas normativas, reglamentos, bueno, de la Dirección General de Escuelas, y todos esos lineamientos que se supone que debemos aprender todos los docentes en la práctica o en el campo de la formación docente, como hoy se enuncia en los diseños curriculares. Así que estoy muy contenta porque vamos a hablar con él y él nos va a refrescar la memoria de cuestiones que tenemos que tener en cuenta antes de empezar, y les comento a las familias que nos están mirando, si no son docentes, acerca de lo que tenemos que tener en cuenta a horas de estar sujetos todos los docentes, ¿sí?, a disponibilidad. A partir de mañana nosotros estamos sujetos a esto, así que cualquier escuela, cualquier cosa que se requiera de nosotros, y seguramente así va a ser, vamos a estar a través de las cámaras en principio, y eso supongo, para conversar cómo llevaremos adelante nuestra tarea maravillosa de la docencia. Dicho todo esto, no quiero contar qué es lo que pasa en el país con respecto al COVID, ni tampoco acerca de algunos comentarios, opiniones, argumentos, enunciados que la gente dice, eh, y tampoco vamos a ser eh, tan específicos en algunas cuestiones oficiales. Solo nos vamos a referir en este primer programa acerca de lo que se llama esta nueva presencialidad, y que yo le pongo entre comillas presencialidad, y que luego vamos a desglosar por qué. Eh, Porque muchos docentes y muchas familias, aunque les parezca medio raro, todavía no la tenemos muy clara. Y lo que pasa es que lo que ya sabemos todos, ante tanta noticia, información, algunos le llaman desinformación, estamos dentro de una inquietud importante. Así que lo que vamos a hacer es hacer un repaso de las últimas noticias oficiales, ¿sí?, o lineamientos generales del Ministerio de Educación. Es muy importante que nosotros reconozcamos que así como el mundo profesional cambia, incluida está la docencia en ello, y para atender esta complejidad, lo que tenemos que hacer los docentes, humilde opinión, es manifestarnos reflexivos. Es imposible que un docente pueda practicar su profesión sin la reflexión constante. Por supuesto, no estoy diciendo nada nuevo, hay muchos autores que lo tratan muy bien este tema, pero siempre vamos a usar en este programa la palabra reflexión. Eh, el objetivo del programa, para los que se suman por primera vez, es y ha sido compartir aprendizaje sobre la base de la reflexión acerca de las experiencias prácticas que todos los docentes estamos llevando a cabo, y más que nada el año pasado, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la idea es mantener un diálogo, ya sea, bueno,
obviamente que es virtual, por supuesto, pero también a través de sus comentarios o sus preguntas. No a mí, que yo no tengo nada para responder, sino a las personas que siempre estamos invitando. Nos debemos un diálogo muy grande los docentes, porque tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir aprendiendo en la incertidumbre, porque eso también es ser un docente. Hoy más que nunca debemos enriquecer nuestra enseñanza con la tecnología educativa, todos lo sabemos, con un sentido didáctico, en los nuevos entornos y sus posibilidades, lo sabemos. ¿Sí? En donde el centro de esa enseñanza siempre es el alumno, ¿no es cierto? Y, por supuesto, atendiendo a los saberes específicos de cada disciplina. Además, no nos olvidemos que tenemos que estimular el deseo de aprender, cuestión que no es nada fácil, y para ello lo que tenemos que hacer es reconocer la singularidad de la gente que enseña y de la gente que aprende. Hablar de docencia es ya una paradoja y es controversial, porque la docencia la componen sujetos y somos muchos, y muchos con pensamientos y posicionamientos diferentes. De ahí la maravillosidad de la docencia. Así que vamos a hablar en principio del marco oficial y vamos a empezar, yo me anoté acá, hice un punteo de lo que les prometí al principio, de lo que tenemos que tener en cuenta en esta nueva presencialidad, entre comillas. Capital. 17 de febrero comenzaría el ciclo lectivo, escalonado y progresivo. Cuando decimos escalonado y progresivo, lo que está diciendo es que primero van a comenzar los niños que tienen menor autonomía, como los primeros cursos, ¿sí? de los niveles primarios, inicial y especial, y luego comenzarían los restantes cursos en Capital. El 22 de febrero empezarían en Capital, como decía, los restantes cursos. Hacen hincapié estos discursos en que cada escuela va a diseñar su propia organización. Luego de este pequeño punteo que estoy haciendo, vamos a hacer algunas observaciones y por favor recuérdenme que vamos a hablar de lo que significa la organización de la escuela. Otro punto dice que los chicos que sean de riesgo deben tener una propuesta remota. Después también hablaremos de a qué se refiere con una respuesta remota, porque obviamente los chicos que sean un grupo de riesgo no van a poder asistir a la escuela o lo que se llama esta nueva presencialidad. Esto con respecto al inicio de las clases en Capital Federal, por lo menos, ¿sí? Y las medidas de seguridad avaladas por las autoridades sanitarias, ¿sí? Van a ser los protocolos, o sea, un punto muy importante, los protocolos que tienen que ver con los protocolos que tienen que ver con distanciamiento y ventilación, con los testeos y con el transporte. Cuando hablamos de distanciamiento y ventilación, estamos hablando de que entre los alumnos deberán tener entre 1,5 metros de distancia entre ellos y de 2 metros con el docente. Ustedes vayan pensando e imaginándoselo. Y en cuanto a la ventilación, está muy ligado al punto anterior, que tiene que ver con la organización de la escuela, porque esto va a tener que ver con las ventanas que tengan las aulas, y siempre las ventanas van a tener que estar, digamos, conectadas con el exterior. Y para dar una vueltita más de rosca, también debería haber, alguien dijo por allí, algún ventilador. Y si se prende el ventilador y gira, se supone que va como el aire distribuyéndose por todos lados, pero si le pegara de frente al alumno y el alumno, qué sé yo, está hablando, se ríe, escupe esas gotitas que son casi invisibles, ¿qué pasa con el ventilador que tira el aire para allá? Bueno, todas esas cosas hay que verlas, pero dentro de la ventilación se manejan estas cuestiones. En cuanto a los testeos, esto es interesante y muy importante, todo el personal docente y no docente deben testearse a partir del 8 de febrero. En breve comunicarán cuáles serán esos centros para hacer este tipo de testeos. Y en cuanto al transporte,
en principio se va a priorizar para los que viajen en colectivo, por ejemplo, a los estudiantes y a los docentes. Y un gran paréntesis en este enunciado dice con la colaboración de todos. De esto vamos a hablar en observaciones, la segunda parte de este programa. En cuanto a los viajes en transportes escolares, por supuesto, esto no cambia, esto va a ser así, van a estar los chicos todos sentados, cada uno en un asiento, ¿sí? No dejando un asiento de por medio, cada uno en un asiento, con tapabocas, pero los tapabocas ahora deberán ser de calidad o de mayor calidad, si se quiere. Los de tela sirve y bueno, alguito, pero en realidad si son de tela, deberían tener en el medio, entre tela y tela, un lugarcito para poner una servilleta de papel. Y si no, por supuesto, todos los que están avalados por la ANMAT. Y por supuesto, ventilación exterior en estos micros. En cuanto a los chicos que viajen en autos, en Capital por lo menos va a seguir un programa ya instalado hace tiempo que se llama Sube y Baja, en donde esto tiene que ver con la reducción de la doble fila. Vieron que cuando a las salidas a las entradas, antes había doble fila, ¿no? Bueno, esto no debería estar. Y con respecto a la gente que va a pie, lo que se va a hacer es una seguidilla de cortes de calles parciales con el objetivo de ensanchar esas veredas, ¿no es cierto? Y en Buenos Aires, bastante parecido, las clases comenzarían el 1 de marzo para primaria, especial e inicial, el 8 de marzo las escuelas secundarias y el 15 de marzo el nivel superior. Y estas son las noticias oficiales que tenemos que saber todos los docentes, todos los alumnos y todas las familias. Bueno, les quiero dar las buenas noches a todos por la atención y por estar hoy acá presentes en hechos y palabras de la docencia, a todos los docentes, a la familia que veo que está por ahí y amigos. Así que bueno, bienvenidos. En cuanto a algunas observaciones que yo me anoté, tienen que ver con estas cuestiones que voy a mencionar ahora, pero les recuerdo para los que recién se sumaron al programa que hoy vamos a hablar con Sergio Marcelo Códiga, ya está jubilado, ex inspector, y él nos va a contar su trayectoria mejor que yo, en donde él nos va a traer realmente la normativa, todo eso que tenemos que recordar y saber los docentes y, por qué no, las familias. Pero vamos con la primera observación y ayúdenme a pensar, porque si este programa se trata de reflexionar con ustedes, compañeros, y por qué no con las familias, ¿sí? Porque de esto se trata, de ver de tomar esa autonomía que supone el docente tiene, porque bienvenidas todas las charlas y los conversatorios que ha habido a lo largo del año pasado, con eminencias y títulos y de gente maravillosa que dice cómo se tiene que manejar el personal docente, las TICs, y cómo se tienen que manejar los directivos, las familias, pero a mí me gusta hablar con mis compañeros, así que me encantaría que ustedes puedan socializar, si quieren, en este momento. Muy bien, la primera observación que yo hago con respecto a esto que estuve leyendo y escuchando es que esta presencialidad, y también lo han dicho las autoridades, en realidad no se trata de un 100% efectiva. Esta es relativa y claro, como decíamos recién, hay chicos que no van a poder asistir por problemas que ellos puedan llegar a tener físicamente, pero además porque hay muchas familias que conviven con ese niñito que por ahí están muy bien, pero que son de riesgo. Y un chico es un gran vector y portador y puede ser asintomático y puede llegar a su casa y contagiar a su familiar más próximo o el que sea o que tenga comorbilidad. Esto con respecto a la presencialidad, para pensar. Porque hay mucha gente preguntándonos y claro, nos ven, algunos nos reconocen docente y cuando empiezan. Nosotros le tiramos estos datos, pero en realidad hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. En segundo lugar, cuando se habla de aplicar las vacunas, debemos recordar y hacer énfasis, y tenemos que luchar, me parece a mí, por que esto se haga rápidamente, ¿no es cierto? Ustedes imagínense, ¿no? Que las vacunas se dan
dos dosis se dan con 21 días de diferencia y luego, esto lo han dicho las autoridades pertinentes, ¿no? Con respecto a salud, que dice que tenemos que esperar para estar inmunizados a partir de los 14 días después de la segunda dosis. Todavía los docentes no fuimos vacunados, lo sabemos todos, esto es un problema mundial, no es solamente de Argentina, así que tranquilos, pero estamos contando un poco lo que pasa. Igualmente, siempre les sugiero que pensemos en el título del programa, hechos por un lado y palabras por el otro, inclusive las mías, para pensar. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Así que esto indicaría que si los docentes tienen que estar vacunados antes de comenzar las clases, no estaríamos llegando. Vamos a ver qué pasa con esto. Esto me lo anoté, por eso miro para abajo. Algunos autorizados en la materia, cuando digo en la materia, en el ámbito o en el campo de la salud, argumentan que, bueno, el docente, porque claro, los chicos, esto es irrefutable, digamos, los chicos necesitan a sus compañeros y nosotros lo sabemos, porque los docentes aparte tenemos familias. Esto es bueno recordarlo a la gente que por ahí no lo sabe, mis compañeros docentes no, por ahí se están riendo, pero la mayoría tenemos hijos o padres a cargo. Pero bueno, un doctor, no vamos a decir nombres, pero decía esta semana que, bueno, las profesiones salieron a trabajar igual. Y vamos a detenernos un poquito en salieron a trabajar igual. Los docentes trabajamos, tal vez no salimos, algunos, yo sí salí, como algunos de mis compañeros, o a entregar mercadería, o a ir a buscar las fotocopias o esos cuadernillos que entregaba el gobierno, el Estado, o algunos cuadernillos que hicimos nosotros para nuestros chicos. Así que estábamos en las escuelas, no te digo todos los días yo, pero muchos estábamos. Así que bueno, dicen, bueno, que muchas profesiones, volviendo con lo que decía, salieron yo voy a decir no a trabajar porque sería una locura, todos trabajamos, y mucho, yo voy a decir que salieron a la presencialidad. Voy a parafrasear lo que dijo y voy a cambiar esta palabra de trabajar con presencialidad. Porque nosotros trabajamos en casa, obviamente. Y entonces, marca y hace y nos explica, dice, porque los policías, los médicos, los que trabajaban en los supermercados, los transportistas, seguían trabajando. Yo digo presencialidad. Ahora, lo que no se ha tenido en cuenta en este buen hombre, en su enunciado, es que el docente de nivel secundario y superior tiene al menos, no digo maestros, porque creo que pueden llegar a tener 2 cursos, a la mañana o a la tarde, tal vez a la noche, si hay alguna escuela nocturna que haga la primaria, pero en general, secundaria y superior tiene al menos entre 8 y 12 cursos, siendo amable, para que tengamos un sueldo sustentable. Porque como no somos maestros, que tenemos 2 cargos, tenemos que buscarnos las horas, los módulos. Y en cada curso le decimos a la gente que tenemos entre 30 y 35 alumnos y estamos siendo amables también. Los espacios en general son reducidos, no nos quejamos, estamos contándote, reducidos y en su mayoría trabajamos con menores de edad, los del nivel secundario, digo, potenciales vectores, toda una mañana, a veces toda una tarde también, y a veces en turno vespertino, a la noche, y a veces los 3 turnos. Entonces, ese argumento es un poco insostenible e incoherente. Una de las cosas que también estuve anotando con respecto, algunas de mis productoras, como le digo yo, Mirta, Teresa e Ivana, hablamos de los mitos, ¿no? Todas esas cosas que se dicen que la gente toma como cierta, pero bueno, porque no se conocen y no tienen por qué conocerlo los que no son docentes. Y algunos son estos comentarios que, por ejemplo, mucha gente ha dicho, se ha manifestado últimamente en las redes sociales, muy enojada con los docentes, porque dice, che, hay gente que va a trabajar, ¿no es cierto? Claro, repetimos un poquito lo que dije anteriormente, pero los docentes trabajamos con más de 30 chicos, aunque muchas escuelas, ya estuve escuchando que por ahí van a ser
van a ir por grupos los chicos, donde haya 30, 35 alumnos, irán entre 15, 12, 17 de chicos. Cada grupo irá 2 veces por semana, pero seguimos estando con una cantidad de chicos importantes, posibles vectores. Eso digo para aclarar, ese es un mito. La gente va a trabajar, el docente no, ya lo habíamos dicho eso. Otro argumento que también estaba escuchando, aparte dice, si los chicos, porque les comento para los que no saben que hay una petición que está saliendo por todas las redes sociales para que la gente firme. Si estás de acuerdo con que los chicos tienen que ir al colegio, firma. Y en algunos de esos comentarios decían, aparte las plazas están llenas de chicos, claro, pero la responsabilidad de los papis ahí. Acá nosotros tendríamos la responsabilidad y de muchos más alumnos y los profesores cambiamos de módulos. Módulos es una hora. Un módulo tenemos un grupo de alumnos, otro módulo tenemos otro grupo de alumnos y así, y así, y así. Bueno, después decían, bueno, la gente se va de vacaciones, lo mismo, la responsabilidad queda en los padres, ¿no es cierto? En la escuela la responsabilidad sigue siendo nuestra, más allá de la responsabilidad que tenemos en casa con los nuestros. Bueno, algunos decían, aparte, che, los gremios ahora se empiezan a ocupar del tema. No, para los que no saben, los gremios se están ocupando desde el año pasado, ya hubo una reunión muy importante. No sé si no recuerdo si fue en el mes de junio o julio, donde se están trabajando estos protocolos, esto que yo acabo de decir al principio, este punteíto de lo que tenemos que tener en cuenta con la presencialidad, se estuvo trabajando a esto, también hay que saberlo. Bueno, hay gente que dice que no, que va a mandar a los hijos al colegio por diversas razones, y gente que dice que sí, por supuesto. Otra gente también decía que la virtualidad no enseña. Che, necesitamos a los chicos en la escuela porque la virtualidad no enseña. Bueno, la virtualidad es una herramienta más para el docente, ¿sí? Y aplicada correctamente y con una intención, estamos hablando de enseñanza. No nos olvidemos que atrás de cada pantalla hay un docente. No es una persona desconocida, hay un docente que preparó la clase. Por otro lado, otro comentario es, aparte los niños no se enferman, no, son portadores nada más. Y algunos sí se enferman y algunos son asintomáticos, que les podemos tomar la temperatura en la puerta del colegio y pueden ya pueden contagiar a las personas. Otra cosa, el transporte dice priorizará a los estudiantes y docentes. Buenísimo. ¿Cómo? Yo quiero saber cómo van a hacer esto. Digo, no estoy enojada, estoy planteando estas dudas o estas reflexiones para pensar, ¿eh? Ventiladores, dije un poquito al comienzo, ¿qué pasa con esos ventiladores que dan vuelta? ¿Cómo es el tema del aire? Si la gente que va a correr tiene que tener una distancia porque se supone que va respirando y va largando y el que viene detrás puede contagiarse. Bueno, no, pero los barbijos, pero no, si se dijo que no se puede correr sin barbijo. Eso no estaría muy segura. Y una cosa muy importante, hoy a la mañana me enteré que en Alemania, Angela Merkel creo que es, dijo que en Alemania no van a dar comienzo con las clases porque ese país no está en condiciones de empezar las clases. Interesante, digo, para pensar. Eh, mm, Hay muchos casos donde las escuelas han cerrado, pero bueno, es más de lo mismo. Los voy a leer ahora porque estuve con este speech que me estuve anotando y leyendo con ustedes para empezar a pensar. Pero mientras tanto, vamos a invitar a Sergio Marcelo Códega para que pueda desasnarnos un poquito el tema y qué es lo que deberíamos saber, ¿sí? Para este nuevo comienzo de la presencialidad, porque clases tuvimos todo el año. Así que si me esperan un poquito y me tienen paciencia, acá estamos, vamos a invitarlo. ¿Mm? Díganme si se escucha bien, ahí está. A ver, vamos a escribir el nombre entero. Sergio Marcelo. Un segundo. Sergio. A ver. Bueno, yo lo estoy invitando mientras se agrega. Se escucha perfecto. Gracias, Noelia. Bueno, Noelia, estás desde allá. Después contanos cómo son las clases y empezaron. Noelia está desde Andorra. Gracias, Teresa. Se escucha perfecto. Hola, Hola, buenas noches. ¿Cómo te va?
Y bienvenido, Sergio. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ante todo, gracias por esta invitación. Eh, Como vos muy bien lo dijiste, yo estoy jubilado desde el año 2016. Me Ujú, desempeñé durante 32 años en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y los últimos 13 años fueron como inspector de la Dirección General de Cultura y Educación. Bueno, en los distritos de Marcos Paz, donde desarrollaba mis clases, y el cargo de inspector en toda la provincia, en toda la región 10, ¿m? Y con mm. algunos presumarios en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo también. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. A los docentes que nos están escuchando, quería decirles que estoy sumamente orgulloso, fascinado con el trabajo que realizaron durante todo el año pasado, durante todo el 2020, que empezó, ni bien comenzó, digamos, la indicación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y rápidamente dieron cuenta de la capacidad maravillosa que tuvieron para organizar un sistema educativo basado en la virtualidad y que se extendió prácticamente hasta el mes de enero, donde los Mm. docentes seguían trabajando, completando planillas, conteniendo, y yo que estoy fuera del sistema decía, por favor, mis colegas docentes, ¿cuándo van a poder terminar y cuándo van a poder tomarse vacaciones para descansar después de un año que fue tan pero tan complejo? Único, un año en el cual no hay papeles, no hay manuales, un año para el que no hubo, digamos, instrucciones dadas, sino que la creatividad del colectivo docente fue la que permitió sortearlo exitosamente, diría yo. Ay, qué lindo lo que decís, qué lindo que reconozcan nuestra labor. Estamos todos agradecidos, acá te estamos poniendo bravo todos. Celoso en Totalmente. realidad de estar jubilado y de no poder estar junto a ustedes. Es cierto que los docentes tenemos un régimen jubilatorio que por supuesto es una conquista docente, basada en la ley 10.579, nuestro estatuto del docente. Nosotros aportamos el 17% de nuestro sueldo durante 20, 25 años, 30 inclusive, para poder retirarnos a los 50 años. Y bueno, al estatuto hay que defenderlo, hay que cuidarlo y hay que dar a conocerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sergio, ¿qué cosas qué cosas nos podrías recordar con respecto a estos lineamientos, a este reglamento, Mira, en María esta Eva, presencialidad? Sí. es un poco mi participación en esta charla, está relacionada con mi postura sumamente escéptica a lo que veía en los medios de comunicación, básicamente en las redes sociales, en cuanto a que se pregonaba y se sigue pregonando en medios de comunicación nacionales y provinciales, fundamentalmente a través del periodismo, la presencialidad como una condición sine qua non para Mm, la labor docente, ¿no? Y como yo justamente provengo de un sistema educativo que fue muy, pero muy exigente en lo que refiere a las vacunas, todos los que hicimos profesores o preceptores o que desempeñamos distintos roles dentro de una escuela, sabemos que una de las tareas fundamentales es revisar el legajo de los estudiantes y de las estudiantes en mm. búsqueda del calendario de vacunación. Y entonces, en esos pensamientos yo decía, ¿cómo puede ser que nuestro Reglamento General de Escuelas Públicas, el decreto 2299-11, en cuyo artículo 260 establece que es, digamos, condición sine qua non para asistir a la escuela, poseer el calendario de vacunación completo? Yo me sentía sumamente Mm. preocupado, por qué no decir molesto, ante aquellos medios de comunicación que propendían el inicio de clases, la presencialidad, sin, digamos, vacuna para una enfermedad que lleva menos, o sea, un año y pocos meses sobre la faz de la Tierra, y en contraposición exijamos una vacuna como lo es la BCG. Yo soy profesor en ciencias naturales, así que me apasiona mucho
todo lo que tiene que ver con la biología y con la educación para la salud, exijamos una Sí. vacuna como la BCG, que cumple en Ujú. este año 2021 100 años de existencia sobre la faz de la Tierra para una enfermedad como lo es la tuberculosis, que es una enfermedad que tiene tratamiento y que tiene cura. En tanto que la Mm, enfermedad, la COVID-19, no tiene tratamiento y tampoco tiene cura, sino que claro. evoluciona conforme a las características de cada paciente y, bueno, si bien el porcentaje de mortalidad en la Argentina es de aproximadamente del 2,90 y pico por ciento, todos sabemos que afecta a grupos etarios que tienen que ver con nuestros abuelos, con nuestros padres, con las personas, con los docentes que tienen comorbilidades. Entonces, estaba muy preocupado y muy molesto, ¿no? Por tomar el Claro. tema tan a la ligera por parte del periodismo y por parte, por qué no decirlo, de algunos políticos que quieren sacar de esto un rédito, sin que se escuche la voz del docente, que es quien conoce el reglamento general, que es quien conoce el trabajo fino de revisar las cuestiones sanitarias del estudiantado. Mm, Entonces, bueno, me puse a rememorar y me puse a buscar información y pude ver que, como vos muy bien dijiste, la Dirección General de Cultura y Educación, ya iniciada la pandemia, estableció un organigrama de trabajo en el cual protegió, de alguna manera, a todos los docentes para que se queden en sus casas y desarrollen la labor docente a través de la virtualidad. Eso es algo sumamente importante. Por otro lado, dispuso en bien. forma inmediata algo que en su momento yo lo había escuchado y que me gustó muchísimo, que fue la resolución 207 del año 2020, que también protegía en forma, digamos, tajante a todos aquellos docentes con comorbilidades serias, cardiopatías, asma, diabetes, enfermedades inmunitarias. Y eso lo Las valoré dispensas, inmediatamente, eh, las dispensas, eso que se llamó, exactamente, perfecto. porque en su momento tenía colegas que estaban en actividad, por ejemplo, con asma, e inmediatamente tomaron la licencia que le corresponde. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que la Dirección General de Escuelas, junto con el Frente de Unidad Docente Bonaerense, ¿no?, que nuclea a todos los sindicatos de la provincia de Buenos Aires, y vos lo nombraste en tu alocución, generaron un protocolo, generaron un documento que tiene que ver con el regreso a la presencialidad en forma segura. Y eso es Mm, muy importante porque nos está hablando de que hay una línea de trabajo, que está teniendo en cuenta otro de los principios del reglamento general, como lo es la corresponsabilidad y el cuidado. Es decir, mm, ningún director, ningún inspector, ningún funcionario va a pretender que los docentes vuelvan en masa a las instituciones si no están dadas las condiciones que marca ese documento, que son 8 puntos que, bueno, como vos muy bien dijiste, tienen que ver con los metros cuadrados, con el distanciamiento, con los grupos, con el transporte, con las características de higiene del establecimiento, con las mascarillas, con un montón de cuestiones que, si se cumplen, me hacen tener sobre toda esta situación una mirada más positiva de la que tenía hace un par de semanas atrás, porque al estar entiendo. fuera del sistema, yo de alguna forma desconocía todo este marco normativo y me hace pensar que la variable que va a determinar el regreso a clases, a lo largo yo te diría hasta de los meses inclusive, Sí, es sí, la sí, inmunización. Es cuando toda la población de riesgo, los docentes que han sido declarados como trabajadores esenciales, estén inmunizados. Y entonces ahí ok. sí empezar a vislumbrar una posible, digamos, regreso a una normalidad, que no va a ser la normalidad que nosotros conocimos. Yo quiero contar Obviamente. algo que es una anécdota nada más, pero que tiene que ver con la pandemia de gripe AH1N1 del año 2009, que tuvo nada más en el mundo solamente 18.000 muertos, comparado Ah, con los millones de muertos
2.200.000 que tiene esta pandemia. Yo fui uno de los pocos que iba a la sede de inspectores con cubreboca, con barbijo, con muchísimo miedo que teníamos todos, y sin Claro, embargo recogí de alguna manera el desdén y el desprecio, por qué no decirlo, la mirada un poco extraña del resto de los compañeros. Esto me quiere decir que imagino. todos nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar con barbijos, con máscaras, hasta que este virus por lo menos sea neutralizado a través de la vacunación, lo cual va a llevar varios meses, y después, bueno, esperando que llegue algún otro virus seguramente. Entiendo. Vos sabés que estaba pensando, ¿no? Si los docentes nos tenemos que vacunar y aparentemente los gremios se nos están cuidando y se están juntando, y yo decía que ya se habían juntado el año pasado y habían estado, bueno, trabajando este protocolo. Podríamos Sí. decir, aventurarnos, que muchas escuelas, no vamos a dar nombres porque los docentes que trabajan en ellas y los papás que llevan a los, como yo, como todos, que llevamos a nuestros niños al colegio, no estarían en condiciones por lo menos edilicias. Y bueno, Y eso que vos decís, tampoco sí. docentes, y en segunda instancia, si hablamos de vacuna, tampoco estaríamos vacunados, digo, para pensar. Bueno, todos esos pensamientos hacen a la realidad objetiva de la situación. Acá no hay que hipotetizar mucho. Si una institución educativa no cumple con los requisitos edilicios que están estrictamente pautados en el plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires y que a su vez el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que nuclea a los sindicatos, como recién decía, en el día de ayer acaba de reclamar que se respeten los protocolos. Entonces, si el factor Perfecto. limitante, si la variable que no se puede controlar es la variable edilicia, y bueno, las instituciones seguirán, a mi humilde entender, trabajando desde la virtualidad hasta que la variable que sí podemos controlar, que es la de la inmunización, que parece una ley muy nueva, una ley que Sí. nos tiene que enorgullecer, como tantas otras leyes que tenemos en la Argentina y que son de público conocimiento, que han sido sancionadas a partir digamos, en los últimos 10, 15 años, la ley 27.491 del año 19, es una ley magnífica, es una ley que nos incorpora a nosotros, a las personas de edad madura y a los Bien, abuelos, al calendario oficial de vacunación bien, obligatorio, lo cual bien. quiere decir que el Estado nos tiene que proveer de las vacunas necesarias para poder acceder a nuestro derecho inalienable de tener la vacuna, en este caso la vacuna para la COVID-19. Es una ley muy importante. Yo me sentí muy orgulloso cuando la leí porque realmente siempre veíamos hasta en los sachets de leche los calendarios de vacunación, Sí, pero estaban solamente contemplados los niños. En cambio tal ahora, cual. con esta nueva ley, que es de obligatoriedad, o sea, ni siquiera se discute si las vacunas me la doy o no me la quiero dar. ¿Por qué? Porque la salud pública es un bien social y tiene que estar tutelado por el Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de proveer tanto de la vacunación como de los insumos necesarios para que toda la población acceda y de esa manera los distintos virus que están dando vuelta por ahí, en este caso el del coronavirus, pueda ser erradicado, como ya ha pasado con la viruela, con tantas otras enfermedades. Sí, sí. Vos sabés que estás hablando y me acuerdo de caras directamente, no solamente de periodistas, sino de gente que tiene que ver con salud y comentarios también de gente que todavía sigue esperando. ¿Me doy la vacuna o no me doy la vacuna? No, yo no me la doy, yo sí me la doy. Me parece que hay un desconocimiento tan grande y hay una gran desinformación que se discute cosas, la verdad, equivocadas, donde la discusión sería cuándo, que llegue lo antes posible. Este problema ya lo sabemos que es un problema mundial y que está tan atrasados no solamente con la Argentina, sino que con muchos otros países, ¿no? Pero en realidad nos debemos esa vacuna y la vacuna no se discute, digamos, es ley, ¿no? Nos regimos por No, normas y leyes. Me parece que, no, sí, decime. no, que no solamente que no se discute porque es una ley, sino que además, desde la humilde clase de biología que se da en cualquier aula del territorio bonaerense, los profesores explicábamos
ya desde los años 80, no solamente la familia de los coronavirus, que es una familia que se conoce hace muchas décadas, que son Mm, todos virus que producen enfermedades respiratorias graves, nada más que este es nuevo, sino algo muy, muy importante y que era muy tedioso de enseñar en el aula, como lo era el tema de la célula y de la sí, síntesis de proteínas, donde encontrábamos un ARN mensajero, donde encontrábamos un polirribosoma, que se encargaban de llevar la información necesaria que provenía del núcleo para que esos ribosomas produjesen las proteínas que las células fueran necesarias. Y en este mm, caso, con estas vacunas, la verdad que se va a prestar además como tema de estudio, porque va a complementar algo que generalmente era muy, muy abstracto de poder explicar y que ahora en mm, todos los medios de comunicación, en YouTube, en las revistas, en los periódicos, los estudiantes pueden tener acceso y yo creo que ellos van a ser quienes menos resistencia van a ofrecer y que pueden sí, servirnos además de aliados para continuar con el proceso de enseñanza en sus casas, ¿no? En sus familias, en toda la comunidad sí, educativa. perfecto. Sí, sí, ¿se cortó? No, A no, ver. para nada. Ah, Hola, perfecto. hola. Mira, sí, te escucho perfectamente. Antes de que sigas, porque te quiero preguntar algo que hoy estuvimos hablando, le cuento a la gente que estuvimos hablando, pactando el programa, siempre hacemos lo mismo con los invitados para decirle más o menos de qué va la cuestión y no agarrarlos por sorpresa. Así que podemos hablar de algo que estuvimos hablando esta tarde, Marcelo, pero Sí, te quiero pasar una pregunta que hizo la profe Ivana Jorgelina Aragona, que dice, ¿qué sí. pensás acerca de que nos hagan cumplir horarios sin una agenda de trabajo concreta? ¿Te merece alguna opinión esto? Ya sabemos que es una opinión, ¿no? Sí, en tanto y en cuanto la agenda de trabajo concreta, siempre todo parte de la norma, ¿no? La Sí, norma que estaba vigente y que sigue vigente, inclusive, es la que tenía que ver con la colaboración de los docentes en la entrega de los cuadernillos pedagógicos y del SAE, que es el Programa mm, Alimentario Escolar. sí, Esas actividades están contempladas en la normativa vigente y si en ese sentido la convocatoria tiene que ver para una actividad específica de las que están pautadas dentro de la norma, es lo que corresponde. Ahora, cualquier director, cualquier inspector, cualquier persona que esté a cargo de una institución, lo dice toda la norma, los kilos de normas que se han escrito, no es conveniente la circulación de personas, digamos, en forma indiscriminada. Seguramente que si el ujú, director tiene que citar a algún docente para analizar alguna planilla, pero será en forma excepcional, será en forma, digamos, sumamente fundamentada, porque nadie en este momento quiere tener circulación de personas en la escuela. Y esto va a no, seguir seguro. así y se va a reforzar cada vez más. Vos muy bien lo dijiste cuando nombraste a Angela Merkel. Mm, Angela Merkel ayer acaba de decretar, porque esa es la palabra, el cierre de las escuelas en su país. Ellos no tienen la problemática de servicio alimentario y tal vez mm, no tengan la problemática de los cuadernillos pedagógicos. Pero fíjate que es un país que nos dobla, que nos mm. supera dos veces en población, con 80 millones de habitantes, y sin embargo ellos tienen 59.000 fallecidos por COVID, es decir, 10.000 más que nosotros. Eso es para pensar que nosotros no estamos en una situación cómoda, en una situación en la que podamos andar yendo a las escuelas, abriendo las escuelas como si nada pasase. Es decir, que el quédate en casa tiene que estar hoy más vigente que nunca porque Argentina no Estamos de está en acuerdo. una posición privilegiada respecto a la infección por COVID. Así que bueno, yo No, totalmente. eh, pienso eso, sinceramente. Está bien. Hoy hablábamos a la tarde con respecto a estos países que tuvieron que cerrar las escuelas, algunos que se habían atrevido a abrir la escuela. Nosotros hicimos, yo siempre utilizo esta frase, nosotros hicimos escuela, ¿no? Pero bueno, estamos Sí. hablando del edificio. Abrieron las escuelas y se cerraron, y me contabas vos de estos casos, no sé si los querés contar vos, nefastos que pasó en estos países con respecto a la Eh, enfermedad.
Y de un No lo recuerdo, docente, me contabas sinceramente. específicamente de un docente Sí. que falleció por COVID y que le Ah, pedía a la sí, gente. sí. Bueno, sí, es el caso de los países que Ahí, creen en la inmunidad de rebaño, en los países ahí que creen está. que no hay que quedarse en casa y que de alguna manera hay que favorecer que el virus se propague por toda la población y que, bueno, que lamentablemente es muy duro lo que voy a decir, que Sí. sobrevivan los más fuertes, los que tienen más defensas, ¿no? No, Es el caso tremendo, tremendo. es el caso de Suecia, que empezó de esa manera y que hace 3 semanas el rey de Suecia criticó, el rey Gustavo de Suecia, criticó fuertemente a su ministro de Salud por haber, de alguna manera, favorecido el concepto de la inmunidad de rebaño. Otros países, todos los conocemos, fueron al principio Estados Unidos, lo sigue Sí. siendo, y el Reino Unido de Gran Bretaña, que después cambió, y pasaron de un extremo al otro, de la inmunidad de rebaño hasta prácticamente decretar el toque de queda. El caso de los docentes, Mm. están todos unidos en estos países, están muy unidos en contra de las políticas que tienen que ver con exponerlos a ellos al virus y están pidiendo desesperadamente el uso de mascarillas como mínimo. Y bueno, porque ellos también son considerados servicios esenciales, ahí hay una trampa muy grande para nosotros, es una palabra que se nombró, pero el hecho de Sí. ser considerados servicios esenciales implica que no pueden hacer paro, por ejemplo, implica un Ujú. montón de cosas que aún no llegaron a la Argentina y que, bueno, esperemos que Sí. nuestro estatuto Ujú. prevalezca y que nunca tengamos que estar sometidos a, digamos, a esa falta de consideración, ¿no? En este contexto de pandemia, básicamente, ese era el caso puntual de un docente en Estados Unidos que falleció terrible y todos los compañeros pedían por el uso de mascarillas y, en fin, una movilización muy grande. En el Reino Unido de Gran Bretaña son cerca de 135 los maestros fallecidos y quise por ahí Bueno, investigar cuántos somos en Argentina y no he tenido oportunidad. Pero si es que no somos más, es porque se aplicaron protocolos como el sí. aislamiento social preventivo y obligatorio y ahora el distanciamiento social, que ayer el señor presidente sacó un nuevo decreto de necesidad y urgencia extendiendo por un Tenemos. mes más este Sí, aislamiento y sí, lo vi. por otro lado condicionando la presencialidad a la evolución de la pandemia. No va a ser Bien. fácil, no va a ser fácil No, la no, 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 presencialidad. no. No, 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 no va a ser fácil. Sí sabemos que en algunos casos los chicos pueden ir por las escuelas y tiene que ver por el espacio geográfico en el que se encuentran, la cantidad de alumnos. Estoy segura que algunas escuelas van a poder llegar a esta presencialidad con pocos chicos, con escuelas abiertas, ¿no? Sí, en No sé, distritos del interior, en en distritos distritos del del interior interior. estoy pensando, sí, 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 sí. Pero la verdad que, bueno, la opinión que tengo yo es que conociendo todas estas cosas, y dijiste algo rapidito que me mató, ¿no? Con los docentes fallecidos y que dijiste recién de qué país, Reino Unido, no me acuerdo. Estados Unidos y el Reino Estados, Unido. Estados Unidos y Estados Reino Unido, no. Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña. No, tremendo. Bueno, te hacen una pregunta y nos queda poco tiempo, así que vamos a ir redondeando. Dice Mirta Mota, dice, ¿qué opinión le merece los dichos de Nicolás Kreplak acerca de la decisión personal que tiene cada uno para ir a vacunarse o no? Bueno, creo que hoy hablábamos un poco de eso No, también. no, no. La ley es muy clara en el sentido, es la Claro, ley 27.491, donde se establece que el calendario de vacunación es obligatorio. Esto también nos hace un llamamiento como docente, bueno, yo estoy jubilado, no estoy más en sí, el aula, pero si pertenecemos a una sociedad madura, tenemos que compartir un pacto social. Y dentro de ese muy pacto bien, social deberían haber criterios y conceptos que no están en discusión. ¿A quién se le ok, ocurriría no vacunarse contra la tuberculosis? Cuando claro, sabemos algo que no se dijo en esta entrevista, que una escuela, un regimiento, un hospital, un lugar donde hay mucha concentración de gente junta durante mucho tiempo, son lugares más que propicios para listo. el desarrollo de las enfermedades infectocontagiosas. Y recordemos
que cada vez que estamos en un aula, o estábamos en un aula, cuántas veces ha pasado el preceptor preguntando entre los alumnos si habría alguna alumna, alguna estudiante embarazada, perdón por la palabra Embarazada. alumna, alguna estudiante Sí, sí, embarazada, para ponerla en conocimiento de que en la institución había enfermedades infectocontagiosas. claro. Entonces, cuando Muy bien. el bien, como es la salud, es un bien social y es público, me parece que es de una necedad muy, muy grande Claro, poner en tela de absoluto. juicio la vacunación. ¿Eh? La vacunación es un proceso que se remonta, bueno, todos lo sabemos, a las épocas de Jenner, a la época de Sí. la variolización. No está en tela de juicio en el siglo XXI la importancia de las vacunas. Ok. Bueno, mira, Sergio, no quiero que se corte el programa porque ya estaríamos terminando. Bueno, hay mucha gente salvándote, no, ya se me pasó, no No, sé si lo voy a buscar. como Así no que, tengo los anteojos, no veo nada, así que eso le debo, le bueno, retribuyo y le doy muchas gracias a toda la gente que ha saludado, ¿eh? Son todos compañeros, compañeros del sí, aula, compañeros de la vida, así que estoy sí. sumamente contento de haber participado de esta entrevista, de este canal, de tus condiciones para poder estar tranquilo. Digamos, yo te anticipaba que no me gusta salir en cámara, que me pongo un poco nervioso por ahí, pero lo he disfrutado mucho. Ay, pero qué bueno. Bueno, yo me alegro, pero qué sé yo, muchísimo de haberte tenido. Fuiste muy claro, muy conciso y creo que fue uno de los mejores programas. Yo te agradezco mucho y le digo a la gente que si quiere compartir esta charla, también la vamos a subir en el canal de YouTube que se llama igual, Hechos y Palabras de la Docencia. Y desde ya, bueno, Marcelo, muchas gracias. Y bueno, nos esperamos el domingo que viene con otro tema sobre la mesa. ¿Alguna otra atención docente que tenga que ver con la docencia? Muchas gracias y buenas Bueno, noches muchas a todos. gracias. Buenas A noches. todos. Nos vemos.